documentos, resto del formulario de plan de Ellos vuelo, tienen que lo puede ropar. completar tanto el comandante de aeronave como el despachante o quien haya designado el explorador aéreo. ¿Mm? Esto creo que es algo básico, simple, no hay mucho para abarcar o para ahondar. Creo que ya lavé las toallas y ya las saqué. Entonces, vamos a ir específicamente a aquellos campos, a aquellos aspectos que tienen que ser completados El chihuahua anda descompuesto. por el comandante de aeronave o por el despachante. Van a ser ustedes Nada pueden comer. en un futuro no muy lejano. Pechuga de pollo, ¿no? Y el primer campo, en forma particular, que van a que atender es a partir del campo 3. ¿Sí? En el campo 3 figura el tipo de mensaje, en este caso, un mensaje Foxtrot Papa Lima, ¿sí? Que es plan de vuelo. Ustedes, ¿qué van a hacer? Van a presentar un documento que se llama plan de vuelo. Ese plan de vuelo va a tener una serie de información respecto a un vuelo que se desea realizar, vuelo que se desea proyectar. El próximo campo importante que ustedes van a tener que completar ya de forma específica es el campo número 7. ¿Quién es él? ¿Qué tenemos en el campo número 7? Que tiene que En los el perros campo ladran. número 7 tenemos la identificación de la aeronave. ¿Sí? Cuando hablamos de identificación de la aeronave tenemos dos posibilidades básicas para colocar. Uno es anotando lo que es la marca de nacionalidad de la aeronave, y que esto es, por llamarlo de una manera, la marca de nacionalidad es la matrícula. A mí también, mirá. Por ejemplo, en el caso de Jaguar, nuestro muy país, era Lima Víctor, pero había otras matrículas que podían tener las aeronaves. ¿Se acuerdan cuáles eran? Las que tenían. Dámelo a ver que te lo voy a leer. Espera que estoy hablando más. Las que eran gubernamentales Bien, gubernamentales. y del ejército. ¿Y quiénes? Perdón. Fuerzas Armadas. No, en particular las gubernamentales. ¿Sí? ¿Qué matrículas podían tener las gubernamentales? ¿Se acuerdan cómo era? Lima, Quebec. Lima, Quebec, muy bien. La otra forma es anotando la sigla de la empresa aerocomercial y el número de vuelo. Por ejemplo, ARG 1514. Por ejemplo, AAL 993. Eso, estamos hablando de un vuelo de Aerolíneas Argentinas o un vuelo de American Airlines, por ejemplo. Ahora también, ese último dato y cómo conocemos la manera en que cada empresa aérea tiene su call sign, ¿sí? La sigla de la empresa aerocomercial, eso lo encontré en un documento que se los pasé en su momento, que era el documento 8585 de la OASI. Los vuelos militares, por ejemplo, tienen la particularidad que se pueden anotar con el call sign del piloto. ¿Sí? Pueden encontrar una aeronave como, no sé, Alfil, Iguá, etcétera. Ese es porque es el indicativo de vuelo del piloto. ¿Alguno de ustedes participó o estuvo en el Argentina Vuela? No, profe. ¿Vos, Lautaro? Sí, Bien. pues. ¿Quién más? Yo. Grande, bien. Cuando hicieron las pasadas, escucharon, pudieron saber, sobre Yo todo quería de ir. Pampa o de Pucará o de Pero no A4, pude. ¿pudieron escuchar el indicativo del piloto que piloteaba la aeronave? No, donde yo estuve no se escuchaba nada. No, yo estaba atrás, así que es difícil. Ok. Bueno. Esa aeronave, ese Pampa, ese Pucará o ese A4, cuando salía a volar, salía con un indicativo que era el del piloto que sale. ¿Sí? Por ejemplo, yo tengo un compañero que su indicativo de vuelo es Azor. Entonces, cada vez que salía a volar, él colocaba en el plan de vuelo Azor.
y cuando se comunicaba con las dependencias de los servicios de tránsito aéreo, lo hacía de esa manera, ASO. Y como se comunica el Argentina que va a Mendoza, que Argentina 1514, bueno, él se comunicaba como ASO. Pero bueno, esas son las posibilidades de información que pueden colocar en el campo 7. Luego viene otro campo. ¿Se acuerdan cuál era el otro campo que venía? Reglas de vuelo. Bien, reglas de vuelo. Y acá teníamos la posibilidad de colocar 4 tipos de información. El primero, si vamos a hacer un vuelo IFR, entonces colocamos la letra India. Después teníamos la posibilidad de colocar la letra Víctor en caso de que hagamos un vuelo siguiendo las reglas de vuelo visuales. Y en caso que nosotros quisiéramos cambiar en algún punto de nuestra navegación las reglas de vuelo, tendríamos que colocar alguna de estas 2 letras, Yankee, Zulu. Vamos a colocar la letra Yankee si nosotros despegamos como un vuelo IFR y a posteriori prevemos cambiar a vuelo visual, ¿sí? A regla de vuelo VFR. Si en el caso nuestro queremos volar o queremos salir como un vuelo visual y en algún punto de la navegación queremos pasar a regla de vuelo por instrumento, nosotros vamos a tener que colocar la letra Zulu. ¿Sí? En estos casos, ¿sí? Si hacemos o tenemos previsto cambios de regla de vuelo en ruta, vamos a tener que colocar en el casillero o en el campo 15, que es este, el punto o los puntos en donde tenemos previsto realizar el cambio de regla de vuelo. ¿Sí? Por ejemplo, podemos poner que sea sobre un board. Por ejemplo, podemos poner que sea sobre un punto de notificación. Por ejemplo, podemos poner que sea sobre una determinada nada, etc. Pero si vamos a realizar un cambio en la regla de vuelo, vamos a tener que complementar esa información puesta en el campo 8 en el campo 15. Dejate eso, por favor. Posteriormente, en ese mismo campo 8 tenemos que colocar nuestro tipo de vuelo. ¿Sí? Y acá teníamos 5 posibilidades. ¿Sí? Particularmente son 4 y una adición. ¿Sí? Esas 4 son la letra Sierra, ¿sí? Si el servicio es de transporte aéreo regular. Por ejemplo, ¿qué entienden ustedes o qué entraría como transporte aéreo regular? ¿Vuelos frecuentes? Que se hacen casi todos los días. Pero claro, bien, pero por ejemplo, si ustedes van a hacer vuelo con una empresa como JetSmart o como Flybe, ¿entraría como transporte aéreo regular? Sí, vuelos comerciales. Bien. Había Perfecto. un periodo de Son tiempo que vuelos tenían que comerciales. cumplir para que sea un vuelo regular. Creo que no sé cuántos días a la semana, creo que eran 5 o 4. No. Eso es para un plan de vuelo repetitivo. Ah, eso. ¿Sí? Eso es para un plan de vuelo repetitivo. Transporte aéreo regular es una empresa, ¿sí? Que realiza el transporte aéreo de manera frecuente, de manera periódica, de manera regular. ¿Sí? Ahora, si es de transporte aéreo no regular, vamos a tener que colocar la N de November. Por ejemplo, una empresa que haga vuelos charter. ¿Sí? En una época había una empresa que hacía vuelos charter a Bariloche, llevando a los egresados de 5º año. Entonces, esa empresa tenía que colocar la letra November para poder realizar su vuelo. ¿Vos te acabas del Tani?
Bauta acá fue del En Tani. el caso de que sea una aeronave de la aviación general, vamos a tener que colocar la letra Golf. ¿Sí? Supongamos que Taro o uno de ustedes se compró una aeronave y va a realizar un vuelo, Déjame. no sé, Coso, está a enredado, lo quiero Neutron. sacar nomás. Y yo te lo juro. Y entonces, en ese vuelo, como van a volar sin transportar pasajeros y tampoco es un charter, tienen que colocar la letra Golf. ¿Sí? Y el último caso es el de las aeronaves militares. Es decir, todas aquellas aeronaves que volaron durante la Argentina Vuela van a tener que, o tendrían que haber colocado en su plan de vuelo la letra Mike, la letra M. El caso de la letra X-Ray, la X, ¿sí? Es para catalogar a todas las otras categorías de aeronaves que no son consideradas ni transporte aéreo regular, ni de transporte aéreo no regular, ni de aviación general, ni aeronaves militares. Por ejemplo, una aeronave experimental. Hasta acá, ¿tiene alguna duda, alguna pregunta? No. Bien, vamos a entrar al campo número 9. ¿Sí? El campo número 9 es el número, tipo de aeronave y categoría de estela turbulenta. ¿Qué pasaba si en el plan de vuelo iba a volar una sola aeronave o contemplaba la posibilidad de volar una sola aeronave? ¿Teníamos que poner algo acá o no teníamos que poner nada? Si era una sola, quedaba el espacio en blanco, ¿no? Si no me equivoco. Perfecto, exactamente. Bien, Ariel, el espacio queda en blanco. Ahora, para aquellos que estuvieron en la Argentina Vuela, hubo un momento en el cual se hizo un pasaje de un Boeing 737, un 3 Pampa, 3A4 y un Learjet, es decir, 8 aeronaves. Entonces, ¿qué tienen que las aeronaves o la aeronave que presenta el plan de vuelo, la persona que presenta el plan de vuelo, en ese caso, en el campo número 9? Poner la cantidad de aeronaves que van en formación. Bien, perfecto, muy bien. ¿Qué tendrían que poner ahí? Pero mi duda es si son diferentes aeronaves con diferentes tipos de estela turbulenta. ¿Qué pasaría? ¿Se pone igual 4 o Sí. 5? Por más que sean distintas aeronaves. Vamos a este caso en particular. En este caso, dijimos que eran 8 aeronaves, ¿sí? Entonces, en este primer casillero tenemos que colocar el número 8, ¿sí? Ahora, en el segundo punto, en el segundo campo, tenemos que colocar la letra Zulu, 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 o la sigla, mejor dicho, Zulu, Zulu, Zulu. ¿Por qué? Porque no podemos especificar una sola aeronave, sino que tenemos que especificar las 8. Y para el caso de la categoría estela turbulenta, tenemos que considerar siempre la categoría estela turbulenta de la aeronave con el peso que tiene el mayor peso máximo de despegue. ¿Lo entienden? Sí. Por ejemplo, en el caso de estas 8 aeronaves que les acabo de mencionar, hay una aeronave que es el Boeing 737, que es la que tiene el mayor peso máximo de despegue. Entonces, la categoría estela turbulenta es la misma. ¿Sí? Entonces, nosotros en este campo tendríamos que colocar Mike. Y como especificamos la sigla Zulu, Zulu, Zulu en este casillero, en el campo 15, ¿sí? Vamos a tener que establecer cuántos aeronaves son las que forman parte de este plan de vuelo. ¿Qué tipos de aeronaves son las que conforman este tipo de plan de vuelo?
Entonces colocamos 9, ¿sí? Y colocamos un Bravo 737, 2 IA-63, 2 A4R, 2 Learjet, 2 LJ-60 en realidad, perdón, y 2 IA-58. Entonces ya sabemos que ese plan de vuelo va a estar conformado por todo ese paquete de aeronaves. ¿Lo entendieron? Sí, sí. 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 Ok. Ahora, en el caso de que sea una sola aeronave la que participa o la que va a hacer uso de este plan de vuelo, nosotros directamente tenemos que colocar el tipo de aeronave en este casillero junto con su categoría estelar. Supongamos que el vuelo va a ser de un Boeing 757-200. En este campo no colocamos nada y en este otro campo coloca Bravo 752. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esa es la denominación con la cual esa aeronave es identificada a nivel OASI para colocarse en el formulario de plan de vuelo. Hasta acá dudas, hasta acá preguntas, algo que no quede claro. De mi parte todo bien. ¿No? Bien. Bien. Profe, yo ahora me mareé el 15 con el 18. Tipo, el de ZZZ no era en el casillero 18 y en el 15 se ponía la ruta. ¿O yo ahí me. No, está o- bien, yo me equivoqué. Yo me Ah, equivoqué. En el casillero 18 es el que va los tipos de aeronaves. Yo me listo. equivoqué. La ruta era el 15. Listo, genial. Listo. Exacto. Gracias. El casillero, todo lo que es observaciones van en el campo 18. Y lo tenemos que colocar de esta manera. Type, ¿sí? Y consignamos acá la cantidad de aeronaves discriminado, uno por uno, cuántos son los que componen la formación. Un Boeing 737, 2 IA-63, 2 A4R, 2 IA-58, un LJ-60, y que es el Learjet. Recuerden que el documento donde van a poder encontrar esas denominaciones, ¿sí? Tal como tienen que colocar en este ítem o en el campo 18, es el documento 8643. Y ahora vamos a pasar, ¿sí?, a la categoría estela turbulenta. La categoría estela turbulenta está dividida siempre en cuatro niveles. Tenemos los aviones ligeros, los aviones medianos, los aviones pesados y los super, ¿sí? Los aviones ligeros son los que tienen un peso máximo de despegue de hasta 7.000 kilos y lo vamos a identificar con la letra L, ¿sí? Lima. Los medianos van de entre 7.000 y 136.000 kilos y los identificamos con la letra Mike. Los pesados son identificados hasta desde 136 kilos o más y se los identifica con la letra H, hotel. Y los super, cuando ustedes vayan a la documentación OASI, al documento 8643, los van a ver con la letra Juliet. Entonces, esos aviones que están identificados con la letra Juliet son los super, ¿sí? Y los van a tener que colocar a la categoría estela turbulenta el campo específico, ¿sí?, del casillero 9. Por ejemplo, un Antonov 224 y demás. Son muy pocos los aviones que han sido catalogados como super. Y ahora vamos a entrar a un campo particular, ¿sí?, que es el campo 10. Campo que ustedes en el examen han resuelto de manera correcta, la mayoría han podido trabajar
de manera prolija, ¿sí? Y no han tenido complicaciones. El campo 10 es el campo que se utilizaba para poder colocar las condiciones, o mejor dicho, los equipos de comunicación, de navegación con los que cuenta la aeronave, y a su vez las capacidades de vigilancia con las cuales cuenta ese avión en particular. Lo que es comunicaciones y navegación va en un primer lugar. Luego tenemos una barra oblicua y posterior a esa barra oblicua a las capacidades de vigilancia les cuenta la aeronave. Si la aeronave no posee, que les quiero mostrar algo que encontré en la IP. ¿Ven la pantalla? Sí, sí. Sí, profe. Ok. Esto es la IP de nuestro país, la parte en root 1.10, ¿sí? Que es la que habla acerca de la planificación de los vuelos. Y acá vamos a encontrar todo lo concerniente al llenado del formulario de plan de vuelo. Todo lo que ustedes vean con este dedo, con esta simbología, es porque es algo que ha cambiado, ¿sí? Es una enmienda. Y acá tienen casillero por casillero, o campo por campo, cómo se completa el plan de vuelo. Y algo que me llamó la atención, y que creo que al momento de la explicación que tuvimos en clase, creo que no se los di, es respecto al campo 10, cómo completar, ¿sí? Hay un punto muy específico que me interesa que les quede claro, y es este. ¿No era por orden alfabético? ¿Cómo, perdón? ¿No era por orden alfabético el llenado? Sí, pero amén de que sea por orden alfabético, hay algo que yo no se los había explicado, me parece. Entonces aprovecho ahora para comentárselos. Y es que al completar el campo, si la aeronave no posee equipos de comunicaciones o de navegación, ¿sí? Va a tener que colocarse la letra N, la letra November, ¿sí? Como para dejar ese lugar libre. ¿Está claro? En cambio, si la aeronave sí posee equipo normalizado de comunicaciones o de navegación, va a tener que colocarse la letra S, la letra sierra, ¿sí? Y a partir de ahí después lo van a completar de manera alfabética, tal como se los expliqué en su momento en clase. ¿O se iría por delante de por orden alfabético? ¿S o N? Claro, Está bien. que les quiero mostrar una cosa. Bueno, esta imagen que ustedes están viendo acá en pantalla es un plan de vuelo real,
¿sí? De hace 2 años, del 10 de septiembre del año 2021, de una aeronave de la empresa Flybondi, acá ven el call sign, un 7%, categoría estelar turbulenta mediano, y observen acá el campo 10, aeronave. Observen que tiene la letra S, es decir, ¿qué significa esto? Que tiene equipo normalizado de comunicación y navegación, como vimos recién en la IP, y a partir de acá, a partir de ahí, empieza a colocarse cada uno de esos equipos. Después tenemos la barra oblicua y acá coloca la capacidad de vigilancia con la que cuenta esa aeronave. ¿Bien? ¿Lo entendieron? Sí. Sí. Okay. Esto creo que no se los expliqué cuando tuvimos la clase en sí, la materia, y me parecía propicio por ahí dárselos en este momento. Si nosotros hay algo que no nos, por una cuestión de espacio físico, no nos entre dentro de este campo, ¿a dónde nos teníamos que ir? Al campo 18. En el campo 18 colocábamos com, barra, y colocábamos los equipos de comunicaciones que no habíamos podido detallar en el campo 10. O colocábamos nav, barra, los equipos de navegación que no podíamos o que no nos entraron en el campo 10. O bien colocábamos sur de vigilancia, barra, y especificamos las capacidades de vigilancia que no nos entraban en el campo 10. Pero consulta. En respecto a ese campo, directamente no ponemos nada, porque, o sea, si vemos que va a ser, o sea, perdón, estoy medio tartamuda, si vemos que no nos va a alcanzar, directamente no ponemos nada o ponemos hasta donde llegamos y después lo continuamos en el 18. No, ponen hasta donde pueden y después completan el campo 18. Ok, gracias. De nada. Los equipos que corresponden a las capas, a lo que es comunicaciones y navegación son estos que figuran acá. ¿Sí? No voy a entrar en detalles porque esto prácticamente ya lo vimos en su momento. ¿Sí? ¿Cómo lo llenábamos? Como bien dijimos, por orden alfabético. Las capacidades de vigilancia, lo mismo. Son menos, obviamente, que los equipos de comunicaciones y de navegación. Y todo lo que no nos entre en el campo 10, lo tendríamos que colocar en el campo 18. Bueno, acá tenemos esta imagen que, si les parece, cuando estemos terminando la clase de hoy, alguno de ustedes me la va a decir, digamos, qué significa cada uno de estos datos. Bien, ahora pasamos a otro punto en particular, que es el campo número 13. Y el campo número 13 es el aeródromo de salida y la hora de salida. Son dos tipos de información o dos partes de información que hacen, obviamente, a el inicio específico del plan de vuelo. ¿Cuándo va a dar inicio y desde dónde va a dar inicio este plan de vuelo? Entonces, acá teníamos la posibilidad de colocar el aeródromo de salida con el código 4 letras OASI. ¿Sí? Por ejemplo, si ustedes van a salir desde el aeropuerto de Mar del Plata, el código 4 letras OASI del aeropuerto de Mar del Plata es
Sierra Alfa, Zulu, Mike. ¿Sí? Ese es el dato que van a tener que colocar en el campo número 3, en la primera parte, que es este. Ahora, si la hora prevista de salida es las 10 local, ¿qué información tienen que colocar en la hora prevista de salida? ¿La hora de quite del calzo? Bien. ¿Y en qué formato? VTC. En UTC, Muy bien, en formato UTC. Es decir, si son las 10 local, ¿qué hora sería en UTC? La 1. ¿La 1? las 7. Ah, ¿son 3 horas más o 3 horas menos? Era. Son 3 horas más. La 1. Las unas. Sí. Pero no podemos poner la 1. No, ¿Cómo no. pone? 0, 1. Eh, 0, 0. No. Ah, no. 0100 no, porque eso sería la 1 de la madrugada. Está bien. ¿Era las 10 de la mañana, profe, el vuelo? El vuelo era a las 10 de la mañana, local. Ah, ok, o sea, sería a las 13 horas. 13.00. 13:00. Una pregunta. Así nomás. El profesor con Sí. campo con metrología creo que había dicho que también se puede poner ZZ o sea, Zulu Zulu en vez del ¿A horario. dónde? En la hora. O yo me estoy equivocando con algo. Creo. O sea, había dos formas de hacerlo. No. De hacerlo como VTC y también había otra forma más. No, ustedes pueden poner en la hora, ¿sí? Van a poner la expected overbreak time y que la hora prevista de quite de calzos, ¿sí? Y recuerden que ustedes pueden presentar un plan de vuelo, dos date of flight, ¿sí? El date of flight ustedes podían colocar hasta 120 horas de anticipación, o podían presentar un plan de vuelo hasta 120 horas de anticipación. Profe, Sí, creo que a lo que Jai se refiere, que una vez el profesor de meteorología dijo que UTC, la hora UTC y la hora Zulu son lo mismo. Claro, eso. Creo que capaz va más por ese lado. claro, tal cual. Zulu Time es UTC. Claro. La UTC es tiempo universal coordinado, Universal Time Coordinate. La hora Zulu también es lo mismo que la UTC. Pero no, ojo con esa confusión, chicos, ¿eh? Atento al parche, diría un ejemplo. Lo que sí ustedes pueden colocar Zulu, Zulu, Zulu es en esta primera parte, que es cuando ustedes volan en un aeródromo que no tiene código o así de 4 letras. Y entonces, si tiene y el segundo destino, el aeropuerto de la alternativa no tiene, ahí sí también se le puede poner Zulu Zulu Zulu. A ver, decímelo porque no te entendí bien. Si el aeropuerto que salís sí tiene los 4 letras de así, pero la alternativa no, se le puede poner Zulu Zulu Zulu. No es que se le puede poner, se le debe, Ah, está bien. mandatorio. Listo. El aeródromo martino, No No destino, tiene- sino de alternativa. código. Si el aeródromo de alternativa tiene código o así de 4 letras, tenés que poner Zulu, Zulu, Zulu. Está bien. Y esa información la tenés que hablar en el número 18. Sí. Y pero, por ejemplo, ustedes salen ahora, supongamos, del aeropuerto de Batán, cerca de Mar del Plata. ¿Sí? El aeródromo de Batán. No es un aeródromo que tenga código de 4 letras o así.
o del Aeroclub de Tandil. Ese Aeroclub de Tandil es un lugar que no tiene código 4 letras o así. Entonces van a colocar Zulú, Zulú, Zulú. Y se van a dirigir hacia Mar del Plata, ¿sí? Que sí tiene código 4 letras o así. Entonces, el aeródromo destino es Mar del Plata, Sierra Alfa, Zulu Mike, pero su aeródromo de alternativa puede ser, no sé, el Aeroclub de Olavarría, que también es un aeródromo que no tiene código de OASI de 4 letras. Entonces, en el aeródromo de alternativa van a colocar Zulú, Zulú, Zulú. Y en el campo 18 van a tener que especificar la información del campo 13, aeródromo de salida, y colocarán el código de 3 letras de el Aeroclub de Tandil. Supongamos que sea Delta India Lima. Y en el campo 18 también van a tener que especificar el aeródromo alternativa, es decir, poner 16 barra, y supongamos que Olavarría es Oscar Lima Víctor. Entonces ponen 16 barra Oscar Lima Víctor. Es el aeródromo de alternativa. ¿Se entiende? Sí. Bien. Hay una posibilidad también, ¿sí? Que ustedes puedan abrir un plan de vuelo en vuelo, ¿sí? O decir, bueno, voy a salir desde un espacio aéreo no controlado y voy a entrar a un lugar o un área de control, llámese una aerovía, un área de control terminal. Entonces, esa información ustedes la van a tener que volcar en el campo 18, ¿sí? Colocando la copa barra, y van a colocar en qué punto van a ingresar a ese espacio aéreo controlado, esa área de control o ese área de control terminal. Por ejemplo, pueden poner un punto de notificación, pueden poner una coordenada. Por ejemplo, un punto de notificación puede ser, por ejemplo, SICAR, puede ser, por ejemplo, Nuxim, puede ser esta, etc. Esos son puntos de notificación. Ahora, también pueden colocar una coordenada en la cual ustedes van a ingresar a esa área de control. Coordenada, acuérdense, en latitud y longitud. Y la hora de salida, como les dije, es la Expected Over Break Time, que es la hora prevista de quita de calzos, y eso va siempre en formato UTC. Bueno, antes de entrar al campo 15, ¿tienen alguna duda? ¿Tienen alguna consulta? No, profe. Bueno, hacemos 10 minutos de recreo, ¿sí? Son las 8 menos 10. Hasta las 8 hacemos un break y nos volvemos a juntar, ¿les parece? Dale, sí, Ok. sí.